La conferencia de prensa es en la Fundación Semillas de Vida en Coyoacán, San Pedro 70, a las 11 de la mañana. Bueno, sabemos que van a dar un anuncio importante y que tiene que ver con esta larga discusión en México sobre el maíz transgénico y estos organismos genéticamente modificados del maíz, como se dice, en un momento donde, bueno, pues hay información de que empresas tan poderosas como Monsanto están en conversaciones con el gobierno mexicano, pues para abrir o tratar de abrir un proceso que permita el uso comercial de las semillas. Hemos pasado también por el proceso de experimentación, de cultivo experimental, y ahora está abiertamente, pues lo podemos decir, un proceso de negociación con el gobierno mexicano buscando comercialización de las semillas genéticamente modificadas del maíz. Ustedes, René Sánchez Galindo, han constituido un grupo de personas que han activado esta figura legal en México de las acciones colectivas. Cuéntame cómo es, cuéntame qué pretenden y cuéntame cuál es el anuncio que van a hacer el día de hoy. Así es, estamos promoviendo una demanda de acción colectiva, es decir, iniciamos un juicio. En este juicio lo que estamos demandando es un derecho colectivo, el derecho al medio ambiente y el derecho a la diversidad biológica de los maíces. No es un derecho de una sola persona, no es que estemos defendiendo una hipoteca de una casa o un pagaré, sino es un derecho de la colectividad a acceder a la diversidad biológica del maíz. Eso es lo que estamos haciendo. Dentro de esta demanda, dentro del juicio, estamos solicitando una medida precautoria. ¿Qué es una medida precautoria? Es una suspensión, es una orden judicial que detiene determinado procedimiento o determinada acción. En este caso, permiso. En este caso son los permisos, que son un trámite administrativo que hacen las empresas para solicitar la autorización de Zagarpa y de Semarnat para que puedan liberar al ambiente los maíces transgénicos. Y en la demanda nosotros le anunciamos al juez que hay un riesgo de que se violen estos derechos colectivos. ¿Por qué? Porque se han encontrado maíces transgénicos en lugares donde no está permitido y donde no está autorizado. Entonces, no hay certeza de nuestro derecho colectivo de toda la nación, en realidad, de todo el país. Entonces, se promueve esta demanda, se le solicita al juez que dicte una medida precautoria. El juez revisa el expediente, revisa la documentación que se le presenta y ordena 3 medidas. Primero, se detienen todos los trámites de los permisos de liberación de transgénicos, de maíz, se suspenden. Segundo, debe abstenerse de liberar al ambiente maíces transgénicos. Dice, puedes hacer experimentos, pero no puedes liberar en el ambiente, no puedes hacer un experimento en el ambiente. O sea, abstenerse de estas actividades. O sea, ¿lo puede hacer en laboratorio? En laboratorio. ¿No en campo? No en medio ambiente, no al medio ambiente, no la liberación al ambiente. Y tercero, establece que se suspenden todos los permisos comerciales. No hay ningún permiso, están en trámite. Pero dice, en lo que revisamos dentro de este juicio, va a haber pruebas de las empresas, va a haber pruebas del gobierno y va a haber pruebas de la colectividad. ¿Y se suspende el curso de negociaciones para permisos comerciales, para explotar comercialmente el transgénico? Así es, se suspende. Esa es la orden judicial que ya fue notificada a Zagarpa y a Semarnat, y estamos en los demás trámites judiciales. Pues es un asunto importante. Esta resolución judicial de suspensión de otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de organismos genéticamente modificados de maíz, que es lo que dice el punto 3 de lo que acabas de mencionar en el documento que ustedes me hicieron favor de presentar y que tengo en mi escritorio, proviene del Poder Judicial de la Federación. Así es. Las demandas de acción colectiva son demandas que la propia Constitución establece que deben de tramitarse ante los jueces y tribunales federales. La primera instancia es un juez federal, la segunda instancia es un magistrado y después vendrá el amparo. Antonio Turrent, como científico mexicano y como presidente de esta Unión de Científicos, ¿por qué hacen esto? ¿Para qué o por qué? Fundamentalmente el derecho que tenemos los mexicanos
para una alimentación inocua, variada. Quiere decir, nuestras razas nativas de maíz, somos el centro de origen del maíz y un centro importantísimo de biodiversidad. Hay por lo menos 4 razones por las que es necesario defender este patrimonio que tenemos todos, que tiene colectivamente. La primera razón es más de la mitad de toda la siembra de maíz que se hace en México, son 8 millones de hectáreas anualmente. Más de la mitad de estas tierras son tierras de calidad mediana a marginales, para los que en las que solamente las razas nativas de maíz prosperan. Y si hubiera alguna contaminación, si hubiera algo que deteriorara esta parte de los recursos, entonces esto estaría amenazando la alimentación de millones de familias campesinas, que son los que manejan principalmente las tierras de menor calidad. Los maíces mejorados, de la oferta que está hecha de los material transgénico, solo prosperan en las tierras de mayor calidad, bajo riego. No prosperan. Bueno, esta es una primera razón. Hay una segunda razón. Nosotros en nuestro país tenemos alrededor de 600 formas de aprovechar el maíz, consumirlo como alimento directamente, de las cuales son 300 tipos de tamales, también hay bebidas. Toda esta diversidad, esta riqueza que tenemos, está asociada inescapablemente con la diversidad de las razas nativas de maíz. No se puede hacer un totopo oaxaqueño con otro maíz que no sea de la raza zapalote chico. No se puede hacer. Y como esto hay una lista muy grande, pozoles, todo lo que con esa diversidad solamente se puede hacer con las razas nativas de maíz. Así que si hubiera algo que está en contra de eso, está en contra de nuestra mexicanidad, a menos de que pensáramos que podríamos todos comer, solamente consumir maíz en forma de tortillas y de mala calidad, que es a lo que nos están acostumbrando. Ahora, Antonio, la eventual presencia de maíz transgénico comercializado, ya si esto prospera en la lógica de Monsanto y de otros, ¿qué significa en la práctica? Que estos maíces que usted describe, los nativos, los que forman parte de esta diversidad mexicana y fundamental desde luego en la cultura nacional y lo que ustedes acaban de describir, si sucediera lo otro, ¿desplazaría a estos, sustituye, contamina? ¿Qué sucede? Sí. Lo primero que va a ocurrir, bueno, en primer lugar, sembrarlos a nivel comercial implica quitar restricciones dentro de la región en que está aprobada. Si se acepta sembrar en Sinaloa, entonces no hay restricciones a cualquier persona que tenga la autorización y el acuerdo con los proveedores, estará sembrando maíz transgénico, pero no tiene que guardar distancias con respecto a otras siembras que no sean de maíz transgénico, nada de eso. Ahora, en este país, la razón como se ha desarrollado la biodiversidad de maíz es porque siempre hay intercambio, hay gentes, campesinos, que viajan de Oaxaca, por ejemplo, a Sinaloa a trabajar, y si encuentran algún maíz que les gusta, que ellos identifican como es algo que les puede servir en su comunidad, toman la mazorca. Nunca tienen que pedir permiso. Se la llevan y regresan a su comunidad, la mezclan con su semilla porque quieren que se cruce, y entonces de esta manera va a ocurrir, y después esta semilla va a ser sujeta de un proceso de intercambio dentro de la comunidad, de tal manera que las cosas están planteadas para que haya una contaminación en gran escala e imparable, y además un camino de no retorno. ¿Qué significa contaminación en este contexto? Que en el germoplasma de una raza nativa de maíz, como se ha demostrado que ya ha ocurrido, aparece el germoplasma que es una propiedad privada de Monsanto, por ejemplo, o de otros. Muy bien, pues
En este momento no se puede hacer, pero en el futuro, como la pregunta suya es, si siguiera con el plan de lo que tiene Monsanto, se va a cambiar la ley. Hay una ley que se llama Ley Federal de Variedades Vegetales, mediante la cual en México no se puede patentar a seres vivos. De tal manera que Monsanto en este momento no lo puede hacer, pero si hay el proceso que está buscando y que ya han avanzado, de que cambie esa ley, entonces cualquier maíz cultivado en México que esté contaminado con este maíz es automáticamente propiedad de el propietario de ese. ¿Cómo? Así va a ser, así es en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá. Entonces, alguien que cultive, alguien que tenga su milpa y que tenga maíz, y por las razones de que se llevó la mazorca de al lado y cruzó y lo combinó, lo que sea, entonces Monsanto le puede reclamar ¿qué? Sí, pago de regalías, porque está aprovechando. ¿Masivamente? Masivamente, sí. Ahora, de acuerdo a la ley. Ahora, esto tiene, bueno, pero antes que eso, lo que va a ocurrir es contra quienes se pueden ir directamente, en primer lugar, es a la industria mexicana de capital nacional de producción de semillas, híbridos que no son transgénicos, que están también en gran parte del país. Bueno, cuando sus maíces estén contaminados, y no va a haber manera de evitar que esto ocurra también con ellos, entonces van a tener que pagar regalías, y como ha ocurrido en Estados Unidos y en otras partes, salen del negocio. De tal manera que después, esa va a ser la primera víctima. Después de, no sé, 4 o 5 años... Salen del negocio cuando les lleguen a cobrar las regalías. Sí, ya no va a haber quien produzca, y estos maíces mejorados son públicos. Van a tener que desaparecer esos como este primer efecto. El segundo efecto es que, vamos a decir, ellos han dicho, no le vamos a ir a cobrar regalías a don Pedro en su hectárea de maíz donde ya nos encontramos. No, eso no lo vamos a hacer nunca. Pues sí, eso está muy bien, se puede decir. Sin embargo, ¿qué tal una negociación entre estos intereses multinacionales tan poderosos y el gobierno mexicano? Hay que prever esta posibilidad, mediante el cual el gobierno les paga a ellos las regalías. Y entonces los productores pueden usar... es decir, esta sería una posibilidad, porque estamos hablando en términos de posibilidades. Con dinero público, con impuestos que nosotros pagamos. Entonces, estas son algunas. Vaya panorama. Antonio Turrent Fernández. Adelita San Vicente Tello, como directora de la Fundación Semillas de Vida. Para ustedes, para ti, ¿cuál es el debate para la sociedad mexicana una vez que está esta resolución judicial que están anunciando aquí, que se suspende, que se frena, digamos, los procesos que están echados a andar en este momento? Bueno, ¿en qué circunstancias se encontraría la sociedad mexicana frente a un tema de este tamaño? Pues frente a esta resolución, para nosotros es como el punto en que podemos entrar al gran debate nacional. Nosotros en la campaña Sin Maíz, a partir de esta resolución debe empezar un debate nacional. Hemos realizado muchas acciones jurídicas, denuncia popular, incluso iniciamos una controversia constitucional, muchísimas acciones jurídicas a partir con distintas organizaciones.